¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo nuestra sociedad trata a sus mayores? Con frecuencia, aquellos que cargan una vida de historias y sabiduría en sus espaldas son ignorados, menospreciados e incluso humillados. Pero en esta historia, un simple gesto lo cambió todo. Cuando un anciano fue ridiculizado en público, la inesperada reacción de un niño de apenas 10 años hizo que el mundo a su alrededor se detuviera por completo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te va a emocionar profundamente. Y antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte más relatos que tocan el corazón. La noche caía sobre Santiago de Chile, envolviendo la ciudad en un manto de luces parpadeantes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En lo alto de uno de los edificios más modernos del distrito de Las Condes se encontraba El Mirador, un restaurante cuyo nombre era sinónimo de estatus y exclusividad. Sus enormes ventanales panorámicos no solo ofrecían una vista espectacular de la cordillera y el caos urbano, sino que también funcionaban como un espejo de la sociedad que albergaba en su interior. Adentro, el mundo era una sinfonía de lujo cuidadosamente orquestada. Los manteles de lino egipcio, tan blancos que casi dolían a la vista, cubrían mesas donde reposaban copas de cristal tallado y cubiertos de plata que reflejaban la luz cálida de las lámparas de diseño. El aire estaba impregnado de una mezcla compleja de aromas. El perfume caro de los comensales, las notas de vinos de guarda recién descorchados y el olor de platos sofisticados que salían de una cocina invisible pero omnipresente. Un saxofonista, en una esquina discreta, tejía una melodía melancólica que servía como banda sonora para las conversaciones en voz baja y las risas contenidas, tan controladas como las emociones de quienes las emitían. Los mozos, con sus uniformes negros y delantales inmaculados, se deslizaban entre las mesas con la gracia de bailarines, sus rostros entrenados para mostrar una deferencia servil pero distante. No eran simples camareros, eran los guardianes de una liturgia social. Cada gesto, desde la forma en que vertían el vino hasta cómo retiraban un plato, estaba cargado de un simbolismo que reafirmaba la importancia de los comensales. Y los comensales, a su vez, desempeñaban su papel a la perfección. Eran la élite de la ciudad, empresarios que discutían cifras millonarias con la misma naturalidad con la que pedían el postre, políticos influyentes, parejas de la alta sociedad que celebraban aniversarios en un despliegue de afecto público y familias que utilizaban la cena como una oportunidad para reafirmar su linaje y su poder. En El Mirador, la comida era casi secundaria. Lo principal era ver y ser visto, juzgar y ser juzgado. La ropa, el reloj, el auto en el que se llegaba, todo era parte de un código no escrito que determinaba quién pertenecía y quién no. En una mesa estratégicamente ubicada cerca del ventanal, pero lo suficientemente alejada del pasillo principal para garantizar privacidad, cenaba una familia. El padre, un hombre de negocios de unos 40 y tantos años, revisaba correos electrónicos en su teléfono de última generación, frunciendo el ceño de vez en cuando. La madre, elegante y perfectamente maquillada, alternaba entre tomar sorbos de su copa de Chardonnay y actualizar sus redes sociales con una foto del paisaje urbano. Entre ellos, casi como un espectador en su propia cena familiar, estaba Mateo, su hijo de 10 años. Era un niño de ojos grandes y observadores, cuya curiosidad parecía desentonar con la indiferencia calculada del resto del salón. Mientras sus padres estaban inmersos en sus mundos digitales, Mateo exploraba el restaurante con la mirada. No le impresionaban los vestidos brillantes ni los platos con nombres impronunciables. Lo que le llamaba la atención eran los detalles humanos,
La sonrisa cansada de un mozo al retirarse de una mesa, la forma en que una pareja mayor se tomaba de la mano en silencio, la soledad en los ojos de un hombre que cenaba solo, a pesar de estar rodeado de gente. Buscaba una conexión real en un mar de apariencias, una nota de autenticidad en una orquesta de falsedad. Fue entonces cuando las pesadas puertas de madera de El Mirador se abrieron y una figura rompió la armonía del lugar. Por un instante fue como si el sonido del restaurante se hubiera atenuado. Un hombre mayor, de andar lento y encorvado por los años, se detuvo en el umbral, parpadeando para acostumbrarse a la luz tenue y dorada. Su cabello era completamente blanco, ralo, y su rostro estaba surcado por arrugas profundas, como un mapa que contaba historias de trabajo y esfuerzo. Vestía un pantalón de tela gris, visiblemente gastado en las rodillas, y una chaqueta de lana gruesa, con remiendos cuidadosamente cosidos en los codos. Sus zapatos, aunque limpios, estaban agrietados por el uso prolongado. Era don Ramiro, un carpintero jubilado que, tras la muerte de su esposa, vivía una vida solitaria y modesta en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Durante años, cada noche, había mirado las luces de El Mirador desde su ventana, prometiéndose que algún día, solo por una vez, se daría el lujo de cenar allí. Y esa noche, armado de un coraje que le costó semanas reunir, había decidido cumplir su sueño. El contraste entre su figura humilde y la opulencia del entorno fue inmediato y brutal. Como si una señal invisible se hubiera activado, las conversaciones se detuvieron y las miradas se desviaron hacia él. Primero fueron miradas de extrañeza, luego de incredulidad y finalmente de un desdén frío y afilado. Una mujer envuelta en un chal de seda le susurró a su acompañante: ¿Viste eso? ¿Cómo permiten que gente así entre aquí? Su marido respondió con una risa ahogada. Seguro se equivocó de puerta y buscaba la cocina. Don Ramiro sintió el pinchazo de cientos de ojos sobre él. Por un momento, sus piernas flaquearon y el impulso de dar media vuelta y huir fue casi abrumador. Pero entonces recordó la promesa que le había hecho a su difunta esposa. Un día, Helenita, cenaremos como reyes. Aferrándose a ese recuerdo, enderezó la espalda y avanzó con pasos lentos pero firmes. Se acercó a una pequeña mesa para dos que estaba desocupada, en un rincón discreto. El anfitrión, un joven de traje ajustado, lo interceptó antes de que pudiera sentarse, su rostro una máscara de pánico y disgusto. «Señor, ¿puedo ayudarlo?», preguntó, su tono falsamente amable, apenas ocultando la pregunta real. «¿Qué está haciendo usted aquí?». Desde su mesa, Mateo no se perdía ni un solo detalle. Vio cómo las sonrisas se convertían en muecas, cómo los susurros se esparcían como un veneno silencioso por el salón. Vio la vulnerabilidad en los ojos del anciano y la arrogancia en la postura del anfitrión. Sintió una opresión en el pecho, una sensación de injusticia tan clara y tan fuerte que le revolvió el estómago. No entendía. Para él, era solo un abuelo que quería cenar. ¿Por qué todos lo miraban como si fuera un criminal? Mientras tanto, don Ramiro, con una voz suave y temblorosa, respondió al anfitrión: «Buenas noches, quisiera una mesa para uno, por favor». El joven vaciló, mirando de reojo a su gerente, quien desde la distancia hizo un gesto casi imperceptible de negación. La atmósfera, ya tensa, se cargó de una crueldad expectante. La presencia de don Ramiro había dejado de ser una simple anomalía para convertirse en el centro de un espectáculo morboso, y las burlas, que hasta ahora eran solo murmullos, estaban a punto de explotar, listas para destrozar el sueño de un anciano. ¿Y tú qué harías en el lugar de Mateo? ¿Te quedarías en silencio como la mayoría o te levantarías contra la injusticia? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque la actitud de este niño te va a sorprender. El anfitrión
Atrapado entre la petición del anciano y la orden silenciosa de su gerente, tartamudeó una excusa poco convincente. «Señor, me temo que todas las mesas están reservadas para esta noche. No tenemos disponibilidad». Era una mentira evidente. Varias mesas, incluida la que don Ramiro había elegido, estaban claramente vacías. La humillación comenzó a tomar forma, pasando de las miradas hostiles a una exclusión directa y verbal. Don Ramiro, sin embargo, no se dio por vencido. Con la misma paciencia que usaba para tallar la madera, insistió con calma. «No tengo prisa, joven. Puedo esperar». Esta respuesta, en lugar de generar empatía, pareció encender la mecha de la crueldad. En una mesa cercana, un grupo de jóvenes empresarios, envalentonados por el vino caro, decidieron convertir la situación en su entretenimiento de la noche. «¡Qué insistente el abuelo!», exclamó uno de ellos, lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo oyera. «Alguien debería decirle que esto no es un asilo». Su comentario fue recibido con una carcajada generalizada por parte de su mesa, una risa estridente y desagradable que rompió la delicada atmósfera del lugar. La primera risa actuó como un permiso para que los demás se unieran al coro del desprecio. Las burlas ya no eran susurros, sino comentarios abiertos y mordaces que volaban por el salón. «A lo mejor está esperando que le den las sobras», comentó una mujer con un collar de perlas, tapándose la boca con una mano en un gesto de falsa discreción. «Yo no podría comer tranquila con él aquí. Me quita el apetito», añadió su acompañante. Cada palabra era un golpe directo al corazón de don Ramiro. Se quedó de pie, en medio del pasillo, sintiéndose completamente expuesto, como un animal herido rodeado de depredadores. Bajó la cabeza, sus hombros encorvándose aún más bajo el peso de la vergüenza. El sueño de una cena digna se estaba convirtiendo en su peor pesadilla. El gerente, un hombre de mediana edad, con una expresión permanentemente agria, finalmente decidió intervenir, no para defender al anciano, sino para resolver el problema. Se acercó a don Ramiro y, sin mirarlo a los ojos, le dijo en un tono bajo pero firme: «Señor, le pido por favor que se retire. Está alterando la experiencia de nuestros clientes». Desde su mesa, Mateo observaba la escena con el corazón encogido. Vio cómo el rostro del anciano se contraía de dolor, cómo sus manos temblorosas se aferraban la una a la otra. Vio la crueldad en los rostros sonrientes de los adultos y la cobardía en el silencio de los demás. Una rabia impotente comenzó a hervir dentro de él. Se giró hacia sus padres, buscando una explicación, una reacción, algo. «Papá, ¿por qué le hacen eso? No está haciendo nada malo», susurró, su voz cargada de angustia. Su padre, visiblemente incómodo y preocupado por la atención que la situación pudiera atraer hacia su mesa, evitó su mirada. «Mateo, no es asunto nuestro. Hay gente para encargarse de esto. Tú come», respondió, ajustándose el nudo de la corbata. Su madre, aunque con una expresión de tristeza en el rostro, simplemente le acarició el pelo y dijo: «Tu papá tiene razón, cariño. No podemos meternos». Pero para Mateo, esa respuesta no era suficiente. ¿Cómo podía no ser asunto suyo cuando una injusticia tan grande estaba ocurriendo frente a sus ojos? Sentía que si no hacía nada, se convertiría en uno de ellos, en uno de los adultos que miraban para otro lado. Mientras tanto, don Ramiro, derrotado, finalmente asintió. No tenía fuerzas para luchar. La humillación lo había vaciado por dentro. Con la mirada fija en el suelo, comenzó el largo y vergonzoso camino de regreso hacia la puerta. Cada paso era una tortura. Las risas no cesaban y ahora se sumaban los sonidos de los teléfonos móviles, con personas grabando su humillante retirada. Se sentía desnudo, despojado de toda su dignidad. Justo en ese momento, uno de los jóvenes empresarios, queriendo dar el golpe de gracia, sacó un billete de su cartera, lo arrugó y se lo arrojó a los pies.
«Tome, abuelo, para que se compre algo en la calle», gritó, provocando una nueva oleada de carcajadas. Ese fue el punto de quiebre. El billete arrugado en el suelo, un símbolo tan potente de desprecio, fue más de lo que Mateo pudo soportar. La indignación finalmente venció a su timidez. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No está bien», se dijo a sí mismo una y otra vez como un mantra. «No está bien». Don Ramiro se quedó paralizado, mirando el billete en el suelo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, trazando surcos en sus mejillas arrugadas. No se agachó a recogerlo, simplemente se quedó allí, temblando, deseando que la tierra se lo tragara. El restaurante entero observaba, esperando ver el final del espectáculo, pero no contaban con un protagonista inesperado. Mateo ya no podía más. La imagen del anciano llorando en silencio y el billete en el suelo fue la gota que colmó el vaso. Se levantó de su silla tan abruptamente que ésta se tambaleó. Sus padres lo miraron, sorprendidos, pero antes de que pudieran decir nada, Mateo ya estaba caminando con una determinación que nadie le había visto jamás. No caminó hacia su padre para pedir permiso. No caminó hacia el gerente para quejarse. Caminó directamente hacia el centro del conflicto. Pasó junto a las mesas de los que se reían, ignorando sus miradas de asombro. Se detuvo frente a don Ramiro. Se agachó lentamente, recogió el billete arrugado del suelo, lo alisó con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Luego levantó la vista hacia el anciano y con una voz clara que resonó en el silencio repentino, hizo algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Con el billete guardado en su bolsillo, Mateo se plantó frente a don Ramiro. El restaurante había caído en un silencio absoluto y desconcertante. Incluso el saxofonista había dejado de tocar. Todos los ojos, que antes se centraban en el anciano con desprecio, ahora estaban fijos en la pequeña figura del niño. Los padres de Mateo estaban petrificados en su mesa, la madre con una mano sobre la boca, el padre completamente pálido, sin saber cómo reaccionar. El grupo de empresarios que había iniciado las burlas se miraba entre sí, sus sonrisas arrogantes, reemplazadas por una expresión de pura estupefacción. Nadie entendía qué estaba pasando. Mateo ignoró a la audiencia, levantó la cabeza y miró directamente a los ojos llorosos de don Ramiro. En su mirada no había lástima, sino un profundo y genuino respeto. Entonces extendió su pequeña mano. «Mi nombre es Mateo», dijo, su voz infantil resonando con una claridad y una fuerza que contradecía su edad. «¿Le gustaría cenar conmigo? Mi papá paga». La frase, tan simple y tan directa, fue como una detonación en el centro del salón. Fue un acto de desafío, de bondad y de acusación, todo en uno. Don Ramiro se quedó sin aliento. Miró la mano extendida del niño y luego su rostro, buscando alguna señal de burla, pero solo encontró sinceridad. Las lágrimas, que antes eran de humillación, ahora fluían por un torrente de emociones abrumadoras. Gratitud, asombro, alivio. Lentamente, como si temiera que el momento fuera un sueño, levantó su mano temblorosa y la posó sobre la del niño. El contacto fue eléctrico. La mano pequeña y suave de Mateo envolvió la mano grande, áspera y callosa de don Ramiro. «Sería un honor, Mateo», susurró el anciano, su voz quebrada por el llanto. Mateo le sonrió y, sin soltarle la mano, se giró y lo guió hacia la mesa vacía junto a la ventana, la misma que don Ramiro había querido desde el principio. Con una solemnidad impropia de su edad, le retiró la silla para que se sentara, un gesto de cortesía que ninguno de los mozos del lugar se había dignado a ofrecerle. Una vez que don Ramiro estuvo sentado, Mateo se sentó frente a él como si fueran dos viejos amigos reencontrándose para cenar. El silencio en el restaurante se volvió pesado, denso, cargado de vergüenza.
El gesto de Mateo no solo había defendido al anciano, había actuado como un espejo, reflejando la fealdad y la cobardía de todos los demás. Cada persona en esa sala se sintió juzgada, no por un superior, sino por la pureza moral de un niño de 10 años. El joven que había arrojado el billete sentía que la cara le ardía y deseaba poder volverse invisible. La mujer que se había quejado de perder el apetito ahora miraba su plato con náuseas, pero por una razón muy diferente. Los padres de Mateo finalmente reaccionaron. La madre, con lágrimas de orgullo en los ojos, se levantó y caminó hacia la mesa. El padre la siguió. Su rostro una mezcla compleja de vergüenza y una admiración recién descubierta por su propio hijo. Al llegar a la mesa, la madre puso una mano en el hombro de Mateo. «Hiciste lo correcto, mi amor», le dijo en voz baja. El padre, por su parte, miró a don Ramiro y con una voz que luchaba por sonar firme, dijo: «Señor, le pido 1000 disculpas en nombre de todos. Por favor, acepten nuestra compañía para la cena. Y por supuesto, todo corre por mi cuenta». Mateo, sin embargo, no había terminado. Una vez que sus padres se sentaron, levantó la mano para llamar al mozo, el mismo que antes había mirado a don Ramiro con desdén. El joven se acercó a la mesa, cabizbajo, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. «Por favor», dijo Mateo con una autoridad natural, «tráigale a mi amigo el mejor plato que tengan en la carta, y un vaso de agua, por favor. Debe tener sed». La palabra «amigo» resonó con una fuerza particular. Mateo no solo le había ofrecido una silla, le había ofrecido su amistad, un reconocimiento de igualdad que era el antídoto perfecto para el veneno de la humillación. El mozo asintió en silencio y se retiró rápidamente, no con la eficiencia robótica de antes, sino con la prisa de alguien que busca enmendar un grave error. El gerente del restaurante, viendo que la situación se le había ido completamente de las manos y que ahora era el centro de una lección moral, se acercó a la mesa. «Señor, niño», tartamudeó, sin saber a quién dirigirse. «Lamento profundamente lo ocurrido. Esto ha sido un error inaceptable de nuestro personal y de nuestra clientela». Pero Mateo lo interrumpió no con grosería, sino con una lógica infantil aplastante. «¿Por qué es un error?», preguntó, mirando al gerente con sus ojos grandes y serios. «Ustedes lo vieron, todos lo vieron. Vieron cómo se reían de él y no hicieron nada. ¿No es su trabajo hacer que todos se sientan bienvenidos?». La pregunta, tan simple y tan profunda, dejó al gerente sin palabras. No había respuesta posible que no lo dejara en evidencia. Se limitó a bajar la cabeza y a retirarse completamente derrotado. La dinámica del poder en el mirador se había invertido por completo. Ya no eran los ricos y los elegantes quienes dictaban las normas. Era un niño de 10 años, armado solo con su empatía, y un anciano carpintero que había pasado de ser un paria a ser el invitado de honor. La cena comenzó. Don Ramiro, ya más calmado, empezó a contarle a Mateo historias de su vida, de su trabajo con la madera, de su esposa Helenita. Y Mateo escuchaba, fascinado, haciendo preguntas, completamente absorto en la conversación. Habían creado su propia burbuja de humanidad en medio de un salón lleno de remordimiento. La cena en la mesa de Mateo y don Ramiro se convirtió en el centro silencioso del universo de El Mirador. El resto del restaurante, antes un hervidero de conversaciones banales y risas forzadas, ahora estaba sumido en una atmósfera de introspección. La gente comía en silencio, las conversaciones eran susurros y las miradas ya no eran de juicio, sino de reflexión. La lección impartida por el niño de 10 años era tan poderosa que había cambiado la energía del lugar por completo. Los jóvenes empresarios, que habían sido los más crueles, pagaron su cuenta apresuradamente y se fueron sin hacer ruido, incapaces de soportar el peso de la vergüenza. Otros clientes, al terminar su cena,
pasaban discretamente por la mesa de don Ramiro y dejaban una palabra de disculpa o simplemente asentían con la cabeza en señal de respeto. El gesto de Mateo había provocado una reacción en cadena, despertando la conciencia dormida de los presentes. El padre de Mateo, que al principio de la noche estaba más preocupado por su estatus y su teléfono, ahora observaba a su hijo con una admiración que nunca antes había sentido. Veía cómo Mateo escuchaba atentamente las historias de don Ramiro, cómo sus ojos brillaban de curiosidad al oír sobre la veta de la madera de roble o sobre cómo se construían muebles que duraban toda una vida. Se dio cuenta de que en esa hora su hijo había conectado con aquel anciano de una forma mucho más real y profunda de lo que él mismo conectaba con la mayoría de la gente en su vida. La madre de Mateo no podía contener las lágrimas de orgullo. Veía en su hijo la materialización de todos los valores que había intentado inculcarle: la empatía, la valentía de hacer lo correcto y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Esa noche, su pequeño niño le había demostrado que era un gigante. Cuando el mozo trajo el plato para don Ramiro, un filete de salmón perfectamente cocido sobre una cama de vegetales, el plato más caro de la carta, lo hizo con un cuidado y una reverencia que conmovieron al anciano. «Buen provecho, señor», dijo el mozo mirándolo a los ojos por primera vez. Don Ramiro le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. «Gracias, hijo», respondió. La cena transcurrió como un encuentro mágico. Don Ramiro, que había entrado sintiéndose invisible y despreciado, ahora se sentía como la persona más importante del mundo. Contó historias de su juventud, de los desafíos que enfrentó, del amor por su esposa y de la soledad que sentía desde que ella se había ido. Mateo, a su vez, le habló de la escuela, de sus sueños de ser astronauta y de su perro, Toby. No eran un niño y un anciano, eran dos almas conectadas por un puente de pura humanidad. Al finalizar la cena, el padre de Mateo insistió en llevar a don Ramiro a su casa. Cuando se levantaron para irse, algo increíble sucedió. El restaurante entero, que había sido testigo de toda la secuencia de eventos, se puso de pie, y entonces comenzaron a aplaudir. No fue un aplauso ruidoso y eufórico, sino un aplauso solemne, respetuoso, cargado de significado. Aplaudían a don Ramiro por su resistencia silenciosa, pero sobre todo aplaudían a Mateo, el niño que les había recordado a todos lo que significaba ser humano. Don Ramiro, abrumado por la emoción, se llevó una mano al corazón. Miró a su alrededor y vio los rostros de las personas que horas antes se habían burlado de él, ahora mirándolo con respeto y arrepentimiento. Antes de salir, se detuvo, se giró hacia el salón y con una voz firme que ya no temblaba dijo: «Esta noche, este niño me devolvió la fe. No lo olviden nunca. El respeto no envejece y la bondad no pasa de moda». En el auto, de camino a su casa, don Ramiro no dejaba de agradecer. «Mateo, me has dado más que una cena. Me has dado un recuerdo que atesoraré hasta mi último día». Mateo, desde el asiento trasero, simplemente sonrió. «Usted también me dio un regalo, don Ramiro». Me contó historias muy bonitas. Al llegar al modesto edificio del anciano, el padre de Mateo se bajó con él y le dio su tarjeta personal. «Señor, por favor, si necesita cualquier cosa, no dude en llamarme, y me gustaría que a partir de ahora cenemos juntos una vez al mes, los tres». Los ojos de don Ramiro se llenaron de lágrimas una vez más, pero esta vez eran de pura felicidad. Se despidió de ellos con un abrazo y entró a su casa sintiendo que su soledad, por primera vez en mucho tiempo, había disminuido. Esa noche, en El Mirador, no solo se sirvió comida, se sirvió una lección de vida que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Y todo gracias a la valentía de un niño de 10 años que se atrevió a ver a un hombre y no a un viejo y a ofrecerle una silla, un plato de comida y lo más importante de todo, su amistad. ¿Y tú?
¿Crees que un pequeño gesto puede cambiar el mundo de alguien? ¿Te atreverías a ser la voz de la justicia, incluso si todos a tu alrededor permanecen en silencio? Si esta historia te ha conmovido, deja tu like ahora, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para que juntos sigamos creyendo en el poder de la empatía y el respeto.